Nosotros continuamos con mucho más de Primera Página. Se incorpora la transmisión y le vamos a dar la bienvenida al diputado a la Asamblea Nacional, Germán Eduardo Piñate, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, del Distrito Capital. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias. gracias a Dios. Hay, diputado, distintos temas sobre los cuales nos gustaría conversar con usted, conocer su opinión. Uno de ellos tiene que ver con el trabajo parlamentario, el trabajo legislativo, pero antes de entrar en esa consideración, sí me gustaría, por favor, su opinión respecto a lo que fueron estas conclusiones presentadas ayer en el marco del tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una de las decisiones quizás más importantes anunciadas por el presidente del partido y presidente de la República, Nicolás Maduro, es que van a iniciar todo un debate para el aumento de la gasolina y de los combustibles en territorio nacional. ¿Por qué en este momento, diputado? ¿Por qué no antes un análisis, una revisión de los precios de la gasolina? Porque yo creo que de lo que se trata es de crear un consenso nacional que permita llegar a unos precios justos, ¿no? de los combustibles en el mercado interno, que eso es lo que se trata. El propio presidente decía ayer que, bueno, él tenía un conjunto de encuestas, pero que efectivamente él no se dejaba llevar por las encuestas, sino que era necesario desarrollar toda una discusión. Desde hace años se viene planteando ese tema, ¿no? El tema de los combustibles en el país, básicamente el tema de la gasolina, que efectivamente los precios no se corresponden con los costos de producción, ni siquiera, digamos, es la gasolina más barata del mundo. De modo que lo que está planteado, se podía tomar una decisión de manera, digamos, inmediata, bueno, se aumenta en tal proporción, tal cosa. Sin embargo, creo que privando el criterio democrático en este caso, se trata de abrir una discusión donde se involucren todos los sectores que tengan que opinar, a bien tengan que opinar sobre el tema. En el propio Congreso hubo discusión sobre el tema cuando hicimos la llamada interpelación a los ministros, ¿no? ¿Y fue una interpelación de verdad eso o una conversación más bien? No, fue un intercambio de opiniones, de ideas. Una interpelación implica preguntar, cuestionar, digamos, analizar críticamente las cosas, y eso hubo de lado y lado, de parte de los delegados hacia los miembros del gabinete y de parte del gabinete hacia el partido también. Por eso es que yo hablo de que esa interpelación se convirtió en un intercambio de opiniones bien fructífero y bien importante, ¿no? Donde los delegados y delegadas a viva voz plantearon sus inquietudes, sus cuestionamientos, sus críticas, y fueron estas respondidas también por el gabinete ministerial. Entonces, allí uno de los elementos que se debatió, hubo varias opiniones de delegados y delegadas, fue sobre el tema del combustible, de los combustibles en el mercado interno, específicamente el tema de la gasolina, que es un tema álgido por todas las implicaciones económicas que tiene. Yo creo que de eso se trata. Fíjese, diputado, que hay algunos analistas que no se vienen hablando desde ayer sobre un posible aumento de la gasolina. Ya el No, vicepresidente hace años. para el área económica, bueno, más que hace años, de hace algunos meses, específicamente al menos el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, es quien ha venido en escenarios nacionales e internacionales ya planteando esta posibilidad concreta por parte del Ejecutivo Nacional. Algunos analistas dicen que sí, efectivamente se necesita un aumento de la gasolina, pero que ello debe ir acompañado también de algunas medidas que debería tomar el gobierno nacional, como por ejemplo eliminar el gran subsidio que tienen algunos países en el marco de los convenios petroleros, todo lo que tiene que ver con el regalo de combustible de petróleo, como ellos lo denominan algunos países, como por ejemplo Cuba. ¿Usted qué opina al respecto? Fíjate, lo primero que uno tiene que decir es que no hay tal regalo. Lo segundo es que Venezuela le vende a estos países en las mismas condiciones, digamos, en términos de precio, que al resto. Lo que hay es, digamos, condiciones de pago especiales, que implica tomar en cuenta las asimetrías que existen en tamaños de la economía, tamaños de la población, territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay tal regalo. Todos estos países pagan el combustible, todos, absolutamente todos, pagan el combustible. Lo que pasa es que en el marco de los convenios con Petrocaribe, ¿no? Por ejemplo, el petróleo que se le vende a República Dominicana, o se le vende a Dominica, o se le vende a San Vicente y las Granadinas, ¿no? Por no mencionar que es solo Cuba, se le vende en condiciones en las cuales ellos pueden pagar de acuerdo al tamaño de su economía, al tamaño de sus países, etcétera. Por Condiciones que, supuesto, por cierto, son un plazo bastante largo, en algunos casos de 15, 20 tomando años. en consideración
precisamente las asimetrías existentes. Tú no le puedes poner a San Vicente y las Granadinas las mismas condiciones que le pones a Estados Unidos o que le pones a China en las condiciones que le vendes el petróleo. Entonces, de eso se trata, no se trata de subsidio, no se trata de regalo, mucho menos, sino se trata de que en el marco de una política de integración y de unión de América y el Caribe, de fortalecimiento de la región como conjunto, en el marco de un sistema de bloques en que se ha venido configurando el mundo hoy, precisamente se trata de fortalecer un bloque latinoamericano y caribeño suficientemente fuerte. En ese bloque que iría conformando una geopolítica distinta, plano mundial, e iría fortaleciendo, digamos, al papel de América Latina y el Caribe. En ese concierto mundial nosotros establecemos un punto de condiciones con estos países que nos permiten avanzar. ¿Qué pasa? Aquí existía el convenio de Santa Lucía, creo que así se llamaba, ¿no? Que también daba condiciones preferenciales. Hemos profundizado eso en el marco de una política que además es profundamente solidaria con nuestros hermanos de la América Latina y el Caribe. Diputado Piñate, este gobierno tiene 15 años de ejecución en el poder o dirigiendo los destinos del país. ¿Por qué en 15 años nunca se tomó una decisión respecto a este tema del aumento de la gasolina, que siempre se ha hablado de que hay un subsidio bastante fuerte, pesado para las finanzas públicas? Porque yo entiendo que el tema del incremento de los precios de la gasolina no es un problema meramente económico, es un problema profundamente político, ¿ok? Profundamente político. Y que además impacta severamente otros sectores de la economía, el transporte, en fin, impacta a distintos sectores de la economía. Precisamente cuando se habla de incremento de los precios de la gasolina hay que prever también un conjunto de cambios, de modificaciones que hay que hacer y medidas, digamos, que preserven el ingreso, la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos y las venezolanas. ¿Okay? Entonces es un problema profundamente político que amerita un cambio. No era necesario, digamos, podíamos y todavía, incluso, tal como se ha dicho, hay suficientes divisas en el país, es decir, suficientes ingresos tanto en divisas convertibles como en bolívares para mantener la situación. No obstante, el presidente lo decía ayer, con ese incremento de la gasolina, con el ingreso que vendría por el incremento del combustible del mercado interno, se plantea crear un fondo para atender 5 áreas fundamentales: la Gran Misión Vivienda Venezuela, Patria Segura, la Misión En Amor Mayor Venezuela, el Plan Nacional de Vialidad y un quinto que no recuerdo en este momento, pero son 5 áreas o 5 proyectos que viene desarrollando el Estado del gobierno revolucionario que se verían favorecidos becas con un incremento. Becas estudiantiles, era el quinto, exactamente, gracias. Esos 5 elementos que tienen que ver profundamente con lo social, pero también con la transformación económica, en el caso del Plan Nacional de Vialidad, fortalecerían eso. Diputado, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Usted dijo que en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela conversaron, interpelaron, increparon al gabinete económico encabezado por el vicepresidente Rafael Ramírez. Allí ustedes tuvieron la oportunidad, como militantes del PSV, como delegados, pudieron increpar a los ministros por el tema de la inflación, alta inflación que hay en nuestro país, el desabastecimiento, la escasez de algunos productos. Esto me lo va a responder, por favor, al regreso a esta breve pausa, cuando sigamos con el diputado Eduardo Piñate. No se retire.